Estimados hermanos y estimadas hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio poder compartir nuevamente una breve reflexión de la palabra del Señor. Y estamos justamente analizando el mensaje a las 7 iglesias. Ya hemos visto 2 de ellos, como lo es el mensaje a la iglesia de Éfeso, también el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y hoy día vamos a analizar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Palabra del Señor. Vamos a aprender 3 cosas muy relevantes en relación a el mensaje que en primera instancia se le entregó a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias del Asia Menor, pero que nosotros sin duda debemos de entresacar algunas verdades gloriosas que nos van a servir en nuestra vida cristiana. La primera de ellas: quiero enseñarles, hermanos y hermanas, que todos nosotros vamos un día a tener que dar cuenta delante de Dios. No hay nadie que pueda verdaderamente faltar a esta cita. Cada persona que ha nacido en este planeta, desde el primer hombre que fue creado, como lo fue Adán, hasta el tiempo en el que sucedan todas estas cosas, todos tenemos una cita con nuestro Creador. Y a ella no vamos a poder faltar. Aunque pudiéramos invertir todo nuestro dinero, todo el dinero y las riquezas de este mundo, intentando negociar una salida a este encuentro, es imposible. Todos nosotros vamos un día a estar delante de la presencia de Dios. Y por eso en el primer mensaje que se le entrega a esta iglesia, se le habla claramente acerca de la identidad del Señor. Y que sin duda está plasmada en esta frase maravillosa que dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, en otras palabras, el que no tan solamente tiene la capacidad de juzgar y de venir con juicio sobre la iglesia, sino más bien el que tiene el poder y la facultad absoluta para poder pedir cuentas de todas las obras que hayan sido hechas mientras estábamos en el cuerpo. Y además de eso también castigar duramente a aquellos quienes hicieron oído sordo al mensaje de advertencia de Dios que ha sido anunciado desde el principio de la humanidad y lo será en el tiempo futuro, tal como lo ha sido en el tiempo presente.
El hombre ha tomado sus propias decisiones. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, sin duda el mensaje de Dios, la advertencia fue clara. Adán, Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles que están plantados en el huerto del Edén, pero de ese árbol que está en medio del Edén, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no pueden comer, porque el día que comieren de ese fruto, como dice Génesis 2:17, de cierto morirás. En el original quiere decir muriendo morirás. Eso habla definitivamente de los 3 tipos de muerte que experimentó el hombre en el momento en que comió del fruto prohibido: muerte física, muerte eterna y muerte espiritual. Pero el hombre ha tomado sus propias decisiones. Y siempre será así, siempre ha sido así. Pero lo que no podemos nosotros olvidar, estimados hermanos, es que todos nosotros un día vamos a estar frente a aquel que es como espada de 2 filos, su palabra, la cual nos juzgará a nosotros y a todos quienes, como lo dije anteriormente, hayan sido puestos sobre esta faz de la tierra, desde el inicio de la humanidad hasta el final de los tiempos. De tal manera de que aquí Cristo se presenta como el que tiene la facultad no tan solamente para pedir cuentas, sino también para castigar a aquellos cuyas cuentas son negativas. Y esta iglesia es una de ellas, a las cuales se le entrega un mensaje severo, de advertencia, para que verdaderamente ellos puedan reconocer, los hermanos de la iglesia de Pérgamo en ese tiempo pudieran reconocer, y en este tiempo la palabra es para nosotros, que estamos acercándonos inminentemente a ese momento en donde vamos a estar cara a cara con Dios. No tan solamente esta palabra nos enseña esta primera verdad tan gloriosa que hemos analizado, sino que también podemos encontrar una segunda enseñanza. Y dice claramente en el mensaje: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Sin duda, en el texto anterior, Dios reconoce verdaderamente que esta iglesia tiene obras las cuales Él conoce, y Dios conoce también donde ellos moraban, y que moraban realmente donde Satanás tenía su trono, pero ellos habían retenido su nombre y realmente ellos no habían blasfemado contra Dios. Y como dice aquí, no han negado mi fe. Pero después le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto está hablando realmente, estimados hermanos, de que esas pocas cosas que tenía esta iglesia manifestaban que verdaderamente era una iglesia que no había entrado en una comunión perfecta, íntima y estrecha, en una relación verdaderamente genuina con su Señor. Porque el árbol bueno no puede dar malos frutos, así como el árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso le dice en el mensaje: tengo unas pocas cosas contra ti, pero esas pocas cosas son las que están evidenciando de que esta iglesia verdaderamente no había tenido una experiencia verdadera, genuina con el Señor Jesús. Y cuando en nuestra vida comienzan a florecer unas pocas cosas que a Dios le desagradan, sin duda son la evidencia de que nosotros no hemos desde el principio dejado que Dios controle por el poder de su Espíritu Santo nuestra vida. Y entonces, de pronto, nos vemos abrumados por todas aquellas faltas, por todos aquellos errores, por todos aquellos pecados que hemos venido arrastrando durante tantos años.
y que no hemos podido abandonar. Y dice la palabra claramente que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero dice San Juan 8:36, pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. De tal manera que esas pocas cosas que pueden haber en su vida, hermano, hermana, usted que está viendo este video en este momento, esas pocas cosas que puedan haber en su vida, que puedan haber en nuestra vida, porque esta palabra es para nosotros, y que a Dios le desagradan, justamente son las que nosotros debemos de dejar, de destruir completamente, para que de esta manera el Señor, por medio de su Espíritu Santo, controle toda nuestra vida y verdaderamente nos prepare para ese encuentro maravilloso y glorioso que un día tenemos asegurado en la eternidad de Dios. Y en tercer y último lugar podemos aprender de esta palabra que verdaderamente, a pesar de esta relación que esta iglesia, como la iglesia de Pérgamo, tenía con el mundo, porque era una bigamia que verdaderamente era latente en esta iglesia, tenía aparentemente una relación con Dios, pero también tenía una relación con el mundo. Pero podemos verdaderamente nosotros ver que en medio de esta crisis espiritual que estaba viviendo esta iglesia, Dios tiene misericordia de ella y le hace al menos 3 promesas que están aquí plasmadas en este párrafo de la palabra del Señor. Porque la misericordia de Dios, hermano, hermana, es infinita. No tiene fin. Usted puede decir, pero entonces debemos de estar tranquilos, porque la misericordia de Dios es infinita. Sí, hermano, sí, hermana, pero la paciencia de Dios tiene límite. Si usted me dice que no, vamos a Génesis capítulo 6 y nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente allí a Dios se le agotó la paciencia. Seguimos un par de capítulos después y en la historia de Sodoma y Gomorra nos vamos a dar cuenta de que a Dios se le agotó la paciencia. Seguimos realmente en la historia de este gran siervo de Dios como lo fue Moisés, cuando los hijos de Core verdaderamente se rebelaron y entonces a Dios se le agotó la paciencia y podemos seguir, y podemos seguir, y podemos seguir. La misericordia de Dios es infinita, pero su paciencia tiene límites. La paciencia de Dios no tiene, sin duda, el mismo alcance que la nuestra. Dice la palabra claramente que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Clemente, misericordioso es el Señor. Su misericordia no tiene límites, pero sí su paciencia. Pero debemos de considerar este mensaje final. La misericordia de Dios no tiene límites y es la misericordia de Dios la que hizo que verdaderamente esta iglesia pudiera escuchar un mensaje esperanzador en donde Dios le dice, por tanto arrepiéntete. Mire la palabra maravillosa, arrepiéntete. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está hablando de una comunión íntima con Dios y personal. Es por eso, hermano, hermana, la misericordia de Dios es para ustedes, para mí, es para nosotros. Acéptela y haga un cambio en 180 grados en su vida. Si usted iba hacia el norte, entonces vuelvas hacia el sur. Si usted iba hacia la costa, entonces vaya hacia la cordillera. Haga un giro de 180 grados en su vida
Considere el consejo del Señor. Acepte la manifestación de su misericordia en la persona de Cristo Jesús. Y de esta manera entonces todas estas promesas serán para nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente. Reciban un gran abrazo y que tengan una semana bendecida, próspera. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. En el nombre del Señor. Amén.